Hola, buenos días. Hoy vamos a tener un live. Estoy ya a punto de presentar. Voy a esperar a que algunos de ustedes lleguen. Pero bueno, esto es un live muy importante porque estamos en noviembre. Noviembre es un mes súper lleno de días de conmemoración para la gente que estudia neumonología, para los neumonólogos. Así que vamos a estar presentando un tema muy importante. Ya está llegando nuestra invitada, que es neumonóloga. Vamos a ver. Ok. Hola, Aura, buenos días. Bueno, buenas Hola. tardes allá. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos Bien, días ¿y para tú? ti. Sí, Bien, sí, todo de bien, aquí todavía gracias a Dios. estamos en días. Bueno, estaba comentándole a la gente, ellos poco a poco se van a ir incorporando, pero para que supieran que tú eres la doctora Aura Maldonado, eres egresada de la Escuela Vargas de la UCB y además eres intensivista neumonóloga. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema del EPOC y su relación con la depresión, entre otras comórbidos, otras enfermedades que pueden presentarse en conjunto A. Entonces, les quería decir a aquellos que no saben lo que es EPOC, son las siglas que identifican lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, más o menos sobre eso vamos a ir hablando, pero ahorita voy a dejar a Aura porque esa es su área de experticia para que nos comente un poquito más sobre el EPOC. Sí, EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como bien lo dices. Es la enfermedad del fumador, es muy frecuente entre grupos grandes fumadores y bueno, por encima de los 40 años se hace su diagnóstico. Su diagnóstico se hace a través de la espirometría, donde se ve una obstrucción de la vía aérea cuando se hace post-broncodilatador. O sea, uno le hace la espirometría, le colocan un medicamento y si no se dilata, pues y hay una obstrucción, se cataloga como EPOC. Ok, La, cuéntales un poquito lo que es la espirometría ahora. la espirometría es un examen que realmente nadie se hace. Todos sabemos que es un electrocardiograma, todos nos hemos hecho un electrocardiograma algún día en la vida, pero una espirometría no. Una espirometría lo que mide es cómo funciona tu pulmón, cuánto aire tomas y cuánto aire botas, y nos dice qué capacidad tiene. Es el examen que nos mandan a hacer cuando nos vamos a operar de algo, te mandan una rayos X y una espirometría, sobre todo en los pacientes que son asmáticos o que tienen alguna patología, algún antecedente pulmonar que el médico quiere descartar o que simplemente van a ir a una cirugía donde hay un tiempo de operación muy prolongado o tienen que trabajar mucho. Entonces, casi siempre en esos pacientes es que le hacen una espirometría, pero sería súper importante que todos por lo menos una vez en nuestra vida nos lo hiciéramos para saber cómo estamos, simplemente. Ok, ok, bien interesante eso. Y vas a decirnos algo más. Sí, que mucha gente cree que no tiene problemas porque no fuma, problemas pulmonares me refiero porque no fuma o porque Ujú. simplemente en teoría no se cansa, pero podríamos llevarnos sorpresas. Mucha gente es asmática, tiene bronquitis a repetición, la catalogan como una bronquitis, una gripe, una alergia. La gente le encanta llamarlo alergia y realmente lo que hay es un problema de asma que se desconoce. Por eso es tan importante realizarlo. Y cuando hablamos de EPOC, estamos allí colocando, yo les puse en las historias algunos datos sobre EPOC y las grandes patologías o condiciones que se conocen son lo que es el enfisema y lo que es la bronquitis crónica. Pero si quieres, háblanos un poquito más de qué engloba el EPOC. Sí, el EPOC es muy importante porque, como ya les dije, es una de las causas más frecuentes de muerte. Y recordemos que, ok, el hecho de tener EPOC no conlleva a tener cáncer de pulmón, pero la gente que ha fumado son grandes fumadores que ya tienen EPOC. Con el tiempo hay que Tienen un descartarles riesgo cáncer de aumentado. pulmón si tiene un riesgo mayor de cáncer de pulmón. Entonces, por eso es tan importante. Actualmente, mucha gente fuma, aunque no sea cigarrillos. Hay gente que usa vapeo, cigarrillos electrónicos, que El supuestamente vapeo, el vaping, sí. sí, que la gente cree que es inocuo y realmente, pues no. Es importante que sepan que no es tan inocuo. Sí tiene menos sustancias nocivas que el cigarrillo, pero el hecho de que tenga menos no quiere decir que sea inocuo, que no nos va a pasar nada, o que como dicen que es vapor de agua, entonces no nos va a pasar nada. Se ha visto No desde el sé. año pasado Ujú. que ¿Qué hay tanto una problema haya allá en España? Pero por lo menos aquí en Estados Unidos el problema con el vapeo es enorme.
Ha habido Es terrible. consecuencias graves, sí. Y el Sí, número de personas porque afectadas, sobre todo adolescentes, es también desproporcionado. sí, el vapeo es que lo venden como inocuo, como normal, y lo venden para Sí, dejar de fumar, y mucha gente se toma de eso para usarlo. Pero realmente el año pasado empezaron a haber unas, unas neumonitis raras, una inflamación en las vías respiratorias exactamente. de niños jóvenes, muchachos jóvenes, Incluso con pero fallecidos. sí, varios. Y entonces la gente empezó a ver qué los unía entre sí. Todo esto antes de la COVID y se dieron cuenta que el vaping estaba causando daño y que, bueno, que todas las sociedades, tanto la americana como la europea, pusieron su pie a decir que ni servía, no, los trabajos avalados no son tan fuertes para decir que sirve para dejar de fumar y que tampoco es inocua. Entonces, pues se puso pie firme a que eso no servía. Sí, definitivamente como que tenemos más problemas en lugar de soluciones, ¿no? Porque ya íbamos muy mal con el tabaco y llevamos muchísimos años tratando como de contrarrestar esto y de invitar a la gente a dejarlo o a nunca probarlo. Y ahora surge algo adicional que puede ser incluso más dañino en ciertos casos. Sí, Entonces, de verdad que terrible. Ok, pero nos sí. estabas comentando más de la época. Ajá, entonces el EPOC, pues ya les dije que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está asociada a muchos Ujú. problemas cardiovasculares porque al tener dificultad para respirar, pues evidentemente hay una baja de oxígeno en la sangre que cataloga una serie de condiciones, riesgo cardiovascular como infarto, ACV y otros problemas subyacentes, unido a que pues es ciertamente incapacitante, las personas pues ya no se pueden cuando el EPOC es muy grave, y no pueden hacer ejercicio, no pueden hacer una vida diaria, ni siquiera a veces el autocuidado, y eso genera pues depresión, ansiedad entre los pacientes, malestar, porque al final lo que uno no quiere es depender de nadie. Realmente, bueno, hoy nos vamos a centrar en lo que son las comorbilidades, o sea, enfermedades que van a coincidir con el EPOC Sí, y cómo ellas influyen sobre el EPOC y viceversa, porque muchas veces, incluso como médicos, pues vemos que hay enfermedades y lo llamamos comorbilidades y como que no vamos más allá a tejer que hay una relación, porque están afectando el mismo organismo, están afectando a la misma persona. En este caso también están afectando a la misma mente, ¿no? Y a las misma psique, con sus emociones, con sus pensamientos, con sus creencias. O sea que hay una relación que no es simplemente una sumatoria de la persona tiene EPOC y además tiene hipertensión y vamos a tratar el EPOC por un lado, la hipertensión por el otro, sino que ellas van a hacer como un trabajo en conjunto, digamos, para perjudicar al paciente realmente. Y se ha observado que ciertas patologías, y por eso fue que Aura planteó este live, que hay ciertas patologías que cuando se combinan con el EPOC hacen que haya mayor mortalidad. Entonces, eso es algo sumamente importante. Y tú me estabas hablando de lo que es el comorbidoma. comorbidoma. El Sí. comorbidoma es un estudio que se hizo para ver qué patologías estaban más ligadas a la muerte de los pacientes con EPOC. Entonces, bueno, evidentemente estudiaron infartos, cáncer, otras cosas que generan mucho impacto en la enfermedad y se dieron cuenta Ujú. que una de las que más impacto tiene, para sorpresa de muchos, es la ansiedad y la depresión. Entonces, es cuando tenemos que voltear la mirada no solo a los riesgos cardiovasculares, ni llevar al familiar al internista, sino es un conjunto de gente. Cuando nosotros hemos estudiado el EPOC, la medicación es importante por sobre todas las cosas, pero hay cosas que generan mucho impacto en la calidad de vida y en que la persona pueda perdurar más tiempo viva. ¿Y qué es? La calidad, o sea, el uso de oxígeno cuando lo requiere y la rehabilitación pulmonar. Entonces, en la rehabilitación pulmonar, no solamente es poner a hacer a la gente ejercicio, irónicamente ponemos a hacer ejercicio a los más cansados, pero es que hacemos que el músculo, le pasa lo que le pasa a la gente que hace ejercicio, el músculo se hace más potente, a pesar de tener un pulmón que quizás no funciona muy bien, el músculo pulmonar se trabaja y trata de generar fuerza. Y entonces, eso mejora la calidad de vida del paciente y eso no es un conjunto, es como lo que tú decías. Muchas personas trabajando, trabajamos con un psicólogo, trabajamos con el nutricionista,
trabajamos con el Ujú. internista y el cardiólogo para que nos ayuden, nos orienten. Entonces, el EPOC no solamente es una patología que ve el neumonólogo o de pulmones, sino es un global que incluye la salud mental. Fíjate que también estaba leyendo cuando estaba revisando los datos de EPOC, lo de la nutrición es sumamente importante porque además ellos tienen una disminución de tejido muscular que es bien marcada y Ujú. evidentemente para respirar muchas veces necesitan el uso de músculos accesorios y si están perdiendo masa muscular, pues eso les va a perjudicar mucho más. Entonces sí, es Sí, un trabajo que tiene que ser multidisciplinario y en el cual todos nos comuniquemos, ¿no? Porque tampoco vale que el paciente vaya a diferentes médicos, que cada quien lo trate por su lado y no haya comunicación con los demás, porque también allí sí, podemos incurrir en cosas que quizá no son las mejores conductas o no tener como un trabajo planificado. Y allí de pronto el neumonólogo va a ser el director de orquesta, pues, porque la patología central del paciente va a ser el EPOC. sí, por eso es muy importante que nosotros como médicos, eh, internistas o neumonólogos que lleven el caso, planteen, estudien bien al paciente y sobre todo escucharlo, porque el paciente, si yo le escucho y siento que está deprimido, es importante que mandarlo a ustedes para que los orienten, sean como un coach, porque si emocionalmente no está bien, él no va a usar la Sí, medicación, no va a comer, empeora los no hacer músculos el respiratorios, ejercicio. no va a hacer el ejercicio, va a caer en depresión, va a decir que para qué va a seguir haciendo cosas si no ve resultados. Entonces, es allí yo creo que donde está la clave de todo esto y y que por eso es que el trabajo dio tanto impacto para enfermedades como ansiedad y depresión. Estuve también revisando y algo que me llamó mucho la atención, pero tiene lógica, es que hay impacto sobre la parte neurocognitiva. Cuando nosotros hablamos de la parte neurocognitiva, sobre todo nos referimos a pensamiento, a concentración, a capacidades como lectoescritura, capacidades numéricas. Entonces hay impacto en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica sobre eso. Hay deterioro en esa parte. Entonces, estamos diciendo que son personas que tienen el doble de riesgo de desarrollar lo que antes nosotros llamábamos una demencia, pero no estamos hablando del tipo de Alzheimer, sino demencias de otra especie. Entonces, estamos viendo cuántas limitaciones se suman, porque tenemos una persona que tiene dificultades para respirar, porque básicamente, poniéndolo muy, muy, muy básico, es eso lo que pasa con una EPOC. La persona tiene dificultades para respirar y con eso para desempeñarse en todos los ámbitos de su vida. Y cuanto más grave o más intenso es el problema respiratorio, que obviamente va a llevar a una falta de oxigenación de órganos y tejidos, va a llevar a una disminución de actividades diarias, va a llevar al uso incluso de oxígeno suplementario, entre otras muchas cosas, pues también vamos a ver que la persona va a comenzar a tener deterioro desde el punto de vista cerebral y va a tener el comórbido importante de ansiedad o depresión, que de por sí, por ejemplo, la depresión es un estado inflamatorio. Entonces, el EPOC también tiene un estado inflamatorio. Es una pésima combinación. Es un Estamos ciclo, sumando riesgos. sí. Exactamente, una cosa horrible. Y me estabas diciendo antes de comenzar que incluso habías tenido casos de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que habían decidido, habían llegado al suicidio. Sí, Entonces, sí. me Es lo que parece digo, importante que no lo solamente eso, mira, destaques. vamos. Por ejemplo, no duerme. La gente no duerme. Muchas veces son diagnosticados en nuestros mayores, gente que está por encima de los 60 años, que ya de por sí el sueño es más corto, las fases REM y el descanso es mucho más disminuido. Entonces, esta gente no puede respirar y no puede dormir. Si tú no respiras, no duermes. Y no duermes, no descansas. ¿Y qué te genera? Todas las comorbilidades y todos los problemas que genera un insomnio. Cansancio en el día, problemas cognitivos que ya dijimos, que no recuerdas cosas, hay olvidos frecuentes que no están relacionados con enfermedades neurodegenerativas como tal. Me refiero a un Alzheimer o a una demencia. Incluso tiene que ver con el insomnio, como tú lo dices, porque allí no hay fijación. Cuando tú no duermes bien, no hay fijación de recuerdos de aprendizaje. Entonces, por supuesto que es grave. Sí, entonces, aparte que estás cansado porque
aunque la gente no vea que que los pacientes con EPOC o que tienen problemas respiratorios, que tienen un déficit de oxígeno y que les toca, están respirando rápido. Ellos sentados están respirando rápido, entonces están haciendo un ejercicio. Los músculos respiratorios están haciendo un ejercicio y pierden peso. Como ya les dije, unido a que esto no viene solo, veces viene con patologías cardíacas, insuficiencia cardíaca. Entonces, los pacientes no pueden dormir, no pueden descansar, no pueden hacer sus actividades propias. Entonces, en ese momento, como familiares y como médicos, tenemos que estar pendientes porque aunque el paciente no nos lo diga, hay signos indirectos de que puede estar deprimido, porque cercenas la calidad de vida. Absolutamente. Sabes que me llamó mucho la atención algo que dijiste, la manera en que lo expresaste y me gustó, porque tú dijiste, cuando tú sientas que tu paciente está deprimido, fíjate que no es que tú pienses o que le pases una escala, sino que cuando tú tienes la interacción con el paciente puedes sentir esa sensación de tristeza o esa sensación de irritabilidad que es contagiosa, que no es una cosa de un momento, o cuando él te cuenta, bueno, digo él porque es un poco más frecuente en El hombres, nombre. pero él o ella te cuenten cómo es su día a día, pues tú te das cuenta del deterioro o te dicen, bueno, es que usted sabe, doctora, yo me la paso sentado todo el día porque qué más, o yo casi no duermo y bueno, ya me estoy acostumbrando y los ves como resignados o como sin esperanza por el futuro, pues esa sensación de tristeza tiene que llamar la atención a los médicos que no sean psiquiatras, porque de repente no les estamos exigiendo, como te digo, pasar una escala, conocerse el DSM o el CIE-10 y saberse todos los síntomas y los signos y todo lo que hay que buscar, porque eso ya es nuestro trabajo. Pero tú bien lo reflejaste, porque como seres humanos nosotros también tenemos cierto grado de empatía y cuando escuchamos a la persona la vemos y palpamos lo que está sintiendo, que eso como que lo va a reflejar, pues nos damos cuenta de que hay algo que no anda bien. Y con eso es Total. suficiente, con saber que algo no anda bien. Y muchas veces los pacientes se resisten, como siempre, a ir al psiquiatra y dicen, bueno, es que yo no estoy loco, bueno, es que yo no necesito eso, pero ¿qué me va a decir que yo no sepa? Y yo no Claro. necesito... Entonces, bueno, la opción de ir a un psicólogo, por ejemplo, un psicólogo clínico, es excelente, porque la palabra psicólogo y el hecho del psicólogo es como más suave para el paciente muchas veces que decirle psiquiatra. Psiquiatra es igual a locos, igual a hospitalizaciones, igual, no sé, a camisa de fuerza, a cosas feas. Pero el psicólogo es como más, no sé, lo ves como más simpático, como más abierto. Entonces, por allí puede ser. Porque también el Sí, psicólogo clínico, cuando ve al paciente, si nota que necesita medicación, él te lo va a mandar. Y ya el claro. paciente va a estar un poquito más abierto porque ya habló con alguien y se aproximó a la salud mental. Sí, y la otra cosa que tenemos que estar pendientes, América, es que a veces los pacientes no te dicen, como es un tabú, y más que casi siempre son mayores, son gente mayor que no, que es como una generación es como la que le tiene miedo a la palabra psiquiatra. Este, es importante estar pendiente del peso. Yo creo que uno de los primeros indicios de que algo no va bien es el peso. Si el paciente está bien medicado, está en, con toda la medicación, es más, lo tienes en rehabilitación, lo tienes haciendo actividades, y tú ves que no gana peso, que a pesar de que está respirando mejor, no gana peso, hay que preguntar si está comiendo bien, estás durmiendo bien, tienes una vida de pareja bien, eso hay que preguntarlo, porque muchas veces esos pequeños detalles te dan indicios de que la cosa no viene bien y que tienes que hacer una interconsulta de enlace al Departamento de Psicología y Psiquiatría. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estaba justamente hablando con sobre todo con la gente que es médico, que sigue el canal y sigue las redes sociales de salud mental. Estuve preguntándoles en estos días sobre los derechos de los médicos, no sé si lo viste, pero tranquila, no importa. Sí, A lo que iba era que muchos de ellos comentaban que en los sistemas de salud donde estaban trabajando solamente tenían 15 minutos por paciente. Y entonces, he allí uno de los problemas, que muchas veces, por supuesto que el paciente quiere la mejor atención y se queja porque dice, este médico no me vio sino 5 minutos, ni me tocó, ni me habló, ni nada, pero entonces vemos como el otro lado de esa tortilla, ¿no? Y tenemos gente que realmente no,
Lismar tiene una pregunta, ya la vamos a responder. Gente que realmente no tiene tiempo, ni siquiera para poder preguntarte a profundidad cómo es tu vida, qué tal te va, sino que el tiempo es, hola, buenos días, ¿a qué vino tal? Y empiezo a escribir recipes, casi no te miro, 15 minutos siguiente. Y eso es terrible porque no nos da tiempo de conocer a la persona y mucho menos de preguntarle aspectos como más íntimos, por decirlo así. Sí, es Eh, que el sistema es ya va, tan espérate un segundo, ahora que es que entró una persona y estaba pidiéndonos que por favor te identificaran otra vez para saber ah, bien el tema. Y es súper importante porque han entrado nuevos. Pero no se te olvide ujú, lo que vas a decir, por favor. ok, Ok, nos está acompañando la doctora Aura Maldonado. Ella es intensivista, neumonóloga, egresada de la UCB, de la Escuela Vargas. Ella me dijo que me acordara que estuvimos esta semana de aniversario, cumplimos 60 años. Bueno, la escuela cumplió la 60 escuela. años, pero ya nosotros lo sentimos parte de nosotros. Entonces es como si también estamos de celebración. Entonces, el día de hoy estamos hablando sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y su relación con depresión y con otras enfermedades. Entonces, ahora nos ha estado comentando bastantes datos de lo que son las comorbilidades, o sea, las enfermedades que cursan en conjunto con el EPOC y cuáles son las consecuencias de que el EPOC curse con otras enfermedades. Entonces, ahorita estábamos hablando justo de conocer un poquito mejor al paciente, darte cuenta de cómo está el paciente en general, si es que ha venido perdiendo peso y no lo comenta, si es que hay algún aspecto en su vida general que no está funcionando. Y bueno, estábamos conversando del escaso tiempo que se tiene en consulta a veces en ciertos sistemas y en ciertos momentos para tratar estos temas tan importantes. Sí, te iba a contar que el sistema es tan egoísta que a veces tienes tantos pacientes que ver, sobre todo, por ejemplo, cuando son entidades públicas y que para tratar de ayudar da cita a mucha gente y te toca muy poco tiempo entre paciente y paciente, es que a veces se nos olvida preguntar si sabe cómo usar el inhalador. Es una cosa Wow. tan básica, o sea, si no lo has visto, no lo sabes usar. Si no lo ha visto y no le muestras, él va a llegar a su casa, va a tapar la caja y va a decir que fue lo que me mandó la doctora. ¿Y esto cómo Eh, se usa? Y sí, es que cómo tiene se usa. instrucciones muy precisas eso. Sí, y no solamente eso, sino que hay unos que son en cápsulas. Entonces me ha pasado que he escuchado comentarios de gente que me dice, yo me tomé las cápsulas y no me hicieron nada. Y yo digo, bueno, gracias a Dios que no le hicieron nada, las cápsulas son plásticas, no se digieren, o sea, las cápsulas no son para tomarlas, las cápsulas son para inhalarlas. Oh, Entonces, Dios. esos cinco ¿Verdad? Porque ellas se minutos, rompen, ellas no son gelatinosas, ellas se no rompen cuando nos, uno... no, Ay, entonces, terrible. la importancia de tomarnos esos 5 minutos para hablarlo, y si no lo hacemos nosotros los médicos, porque, bueno, porque el sistema, por cosas personales o por cosas dentro del mismo sistema de salud no nos lo permiten, preguntarlo. Los pacientes tienen derecho a preguntar. Los pacientes tienen derecho a saber cómo usar, a decir, no entiendo lo que me está diciendo, explíqueme porque en la mayoría si tenemos una mejor comunicación, todas estas cosas no suceden. Si ya sabemos que los pacientes se Absolutamente. deprimen, ¿por qué nosotros no enviarlos al psiquiatra? Es lo que te decía anteriormente, normalizar la salud mental, independientemente de qué es lo que está sucediendo. Y en la medida que la normalicemos, las cosas van a venir mejor para muchas patologías. Sí, de hecho, sí, 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 para la vida en general, porque la gente teme mucho el acercarse al psiquiatra y teme mucho, probablemente, y de eso se trata, es que teman también enterarse de que hay algo mal en su mente, porque lo Sí. relacionan ya con estados extremos de personas que se desconectan de la realidad, personas que están en situación de calle y muchos temores hay ahí alrededor, pero realmente no es así. En psiquiatría las personas van por insomnio, que de hecho tú también trabajas con personas que tienen problemas de sueño, porque el Ujú. sueño y la parte respiratoria van de la mano. Y si hay problemas respiratorios, como en la apnea del sueño, como en estos pacientes con EPOC, pues el sueño no es de calidad y vamos a tener secuelas, consecuencias a largo plazo a nivel cardiovascular, a nivel neurológico y mucho más, en la Sí, calidad de vida del paciente, por ejemplo. es que ya no Entonces, hablando del paciente con EPOC, sino los pacientes, por ejemplo, con apnea del sueño, que es otra cosa, ujú, normalizamos el ronquido, todo el mundo ronca, no, no todo el mundo ronca, no todo el que ronca tampoco respira mal ni respira bien. Entonces, esa gente tiene lo que decíamos, trastornos cognitivos que mellan su vida, están cansados, no entienden y, y,
Y esas bajas de oxígeno en las noches no les hacen bien. Cuando nosotros No, dormimos, hacen que haya baja el oxígeno. hipertensión, que haya, sí, eventos isquémicos, o sea, es terrible. Es que es lo que nos pasaba cuando estábamos estudiando medicina o estabas haciendo la residencia. O sea, los infartos llegan a las 5 de la mañana. ¿Y por qué llegan a las 5 de la mañana? Porque están asociados a bajas de oxígeno durante el sueño. Realmente es algo muy importante y de hecho, yo creo que al neumonólogo también, fíjate que tú lo dijiste al principio, porque la gente achaca este tipo de problemas respiratorios a tener alergia. Entonces yo creo que tampoco acuden al neumonólogo en primera instancia. Ellos van No, primero a otro tipo de médico y luego, me imagino que por referencia y por rebote caen en el neumonólogo, pero realmente la gente no lo piensa. Incluso los fumadores, también los fumadores le tienen un poco de miedo al neumonólogo. pero es que nos pasa a todos. Mira, cuando yo comencé la residencia, para mí, yo siempre fui mala en educación física. Todos corrían y yo llegaba de último. Pero para mí era normal, o sea, no me gustaba. Hasta que un día, estando en la residencia de Ya sé, neumonología, yo sé me lo que te hicieron pasó. una Una espirometría, ay, que, un espirometría. modelo, la espirometría, salió mal. Y yo, o sea, toda la vida lo fui, nunca lo quise ver o nunca lo No normalicé. lo entendiste. Sí, Sí. Tú tienes asma sí, inducida por ejercicio, ¿cierto? sí. Y yo me Sí, yo canso. recuerdo eso. Yo recuerdo eso. Y fíjate que lo descubriste de una manera muy aleatoria, como, bueno, un hallazgo allí, que es un hallazgo afortunado en tu caso, porque Sí, realmente con eso tú comprendes mucho mejor ciertas cosas y ya sabes qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Pero cuántas personas pueden estar en tu misma posición y no sí. imaginárselo. Por Y eso es que decir, bueno, es también, que ella se cansa más. por eso es que es muy importante, porque ¿sabes qué pasa? La disnea es tolerante, la gente se hace tolerante, la gente normaliza el hecho de respirar mal. Y eso es muy, muy preocupante en los pacientes respiratorios, en los pacientes con EPOC, porque la gente está respirando mal, pero la gente no lo percibe. Es algo extraño. La gente está respirando mal, está cansada, pero ella no lo siente así porque lo normalizó. Y tanto es Ya se así que vuelve muchas, algo normal para ellos. sí, las personas llegan a la emergencia cuando hay gente que llega a la emergencia respirando muy mal, en muy malas condiciones de oxigenación, el oxígeno no lo tiene bien y no se dan cuenta. Y a veces lo peor, no solamente es que el paciente no se dé cuenta, es que hasta los familiares lo normalizaron. Entonces, no, él siempre respira así, que él está bien, él me habla, él se levanta al día siguiente. Entonces, eso también invita a la gente a estar más pendiente de su familiar con EPOC. Las enfermedades crónicas y las enfermedades con diagnósticos severos son un duelo para todos, para familiares, Sí. para pacientes, pero es importante estar pendiente, porque a veces nos hacemos todos tolerantes y no nos damos cuenta. Yo creo que sí es bien cierto eso que estás diciendo. Y además lo que nombraste del duelo es cierto, porque es como una anticipación de lo que puede venir. Cuando te dicen ese tipo de diagnósticos y tú investigas, pues sabes que pues, tu vida se puede acortar, que realmente tu calidad de vida puede ser mala y ahí hay una pérdida. Tú pierdes esa sensación de salud y la pierde también, por ejemplo, si es tu mamá, si es tu hermano, eso a ti te duele. Y eso para ti es un dolor que muchas veces genera hasta más problemas, ¿no? Porque del duelo Sí, se generan a veces depresiones o se generan estados como más duraderos y más intensos. Entonces, también hay que estar pendientes incluso desde el momento del diagnóstico. Te sí. quería preguntar una cosa, Aura. ¿Cómo ha estado el asunto o cómo ha estado, cómo lo has visto de EPOC y coronavirus? ¿Qué tal lo has logrado ver? Bueno, los pacientes con EPOC no es que se van a morir más o tienen, no. Simplemente se ha visto que los pacientes que les da coronavirus y llegan a terapia intensiva, Ay, ahora se congeló. Ya seguro va a regresar. Ahora, perdón, te congelaste un momentito. sí, igual Nos me pasa a mí. escuchamos. Que te comentaba que los pacientes con EPOC Ujú, tienen, no es que se enfermen más, ¿sí? ujú. Pero sí se enferman
tienen más riesgo de llegar a terapia intensiva. La otra cosa es que hay pacientes que este, siguen fumando. O sea, no los fumadores, no los que tienen EPOC, sino te estoy hablando de gente que está activa fumando. Entonces, estas personas como tienen más, tocan el cigarrillo, lo meten a la boca, tienen más contacto, mano, cigarrillo, boca, ellos hay mayor Mm, incidencia de coronavirus. Eso es importante saber, igual que los que vapean. Entonces, además que se quitan más veces sí, la el vape. mascarilla, manipulan más la mascarilla, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Eso no lo había pensado y es lógico. Además que puede ser que pidan prestado el yesquero o alguna cosa para prender el cigarrillo o incluso les den Sí, el cigarrillo de regalo y sí tocan más cosas y la mano va para la boca, es así. O sí, sea sí, que hay que estar pendientes también de eso porque a veces olvidamos. Igualito que la gente que tiene su tapaboca, pero qué sé yo, se toca la boca, mete la mano. O sea, todas esas sí. cosas, pues de nada nos Y sirve lo, el tapabocas si vamos a continuar así. claro, y los chicos que hacen estas fiestas, que todavía están compartiendo, que se están reuniendo entre sí y que usan narguiles y estos sistemas de vapeo y de cigarrillos electrónicos y los comparten, aún peor. Sí, el narguil tiene ese problema porque te lo sirven, como quien dice, para compartir, ¿no? Sí, Y, y bueno, también el narguil tiene sus efectos que no son tan benéficos y sobre todo a las personas que lo hacen con frecuencia. sí, Porque las personas tienden a pensar que el narguilé es totalmente inocuo, pero realmente no no. lo es. No, y recuerda que eso es por hora, la gente se queda pegada usándolo y realmente tiene Es muchas verdad. sustancias que es como en menor cantidad que el cigarrillo, pero sí tiene formaldehídos y tiene Pero hasta las tiene. aromatizantes. O sea, es que Sí, ya algo sí, que porque huele son así casi como muy sabroso, afrutados y etcétera. Sí, sí. sí, sí, sí. De Entonces, verdad que, todo lo que entra caliente por la vía aérea genera unas consecuencias. Todo. exacto, inhalación porque estábamos hablando antes, no cigarrillo, pues también podríamos hablar, por ejemplo, de marihuana o que también es una sustancia que va a entrar caliente. No, es Porque más, es la que hay gente daños que, simplemente por el calor y eso la sí, gente tampoco lo toma en cuenta. El calor afecta, no solamente ya hablando de vía aérea más bien inferior o el donde se encuentra en la superior y la inferior, estamos hablando de boca, estamos hablando de faringe, entonces es peligroso el calor en esa zona y muchas veces vemos desarrollo de lesiones por calor. sí, entonces no solamente eso, sino por ejemplo las personas que cocinan con leña. Ya sabemos que la exposición Oh, a biomasa también genera EPOC. O sea, la gente que tiene más de 10 horas diarias de exposición a humo de leña también genera EPOC. Entonces, nosotros por lo eso te digo. veíamos mucho en pacientes en el Vargas. Por allí nos dejó una pregunta Flor que me parece súper interesante por lo de la parte de inhalación y estos vapores. Pero sí, sí recuerdo muchos pacientes del Vargas que sobre todo eran de mayor edad, de edad avanzada. Yo no les preguntaba porque a veces no entendías muy bien de dónde había venido ese EPOC y comenzabas como a revisar más allá. Por supuesto que en sala tienes mucho más tiempo que en la emergencia y una de las preguntas típicas es si cocinó con leña. Y sobre todo, uno lo decía a personas que venían de un entorno rural o que tenían cierta edad, porque antes se cocinaba con leña. Pero ahora, con los problemas que hay en Venezuela, se volvió a la leña en muchos sitios. Y no necesariamente Sí, la persona tiene un espacio ventilado para que ese vapor también se vaya, sino que a veces tienen que hacerlo en sitios cerrados y eso trae todo una cantidad de riesgos que la gente desconoce, pero que tiene que hacerlo como para vivir, ¿no? Para sobrevivir. Nos estaban sí, preguntando por aquí que qué opinabas, Aura, sobre los aceites esenciales, sobre estos difusores que coloca la gente en su casa con unas gotitas de aceite, sobre los ambientadores, ya va. Ay, espérate un momentito. Sí, entonces me decían como aceites esenciales quemados. Yo supongo que es cuando los ponen en algún sitio para que eso se difunda, se difumine por el ambiente, y sobre estos ambientadores de spray que usas en casa. sí. Bueno, hay gente que
que está usando ahora mucho los aceites esenciales. He buscado literatura, realmente trabajos así grandes no ha habido, pero sobre todo los dermatólogos ahorita están haciendo fuerza porque la gente diluye los aceites esenciales porque en piel, cuando se colocan puros, son muy Ujú. irritantes. Entonces, he leído varios trabajos de dermatólogos pidiendo que se diluyen. En cuanto a la vía aérea, realmente no hay un trabajo como tal, tendrías que haber inhalado mucha cantidad, pero sí, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que en neumonología es el tiempo de exposición. O sea, así tú uses una cosa muy poquita por muchos años, entonces Eso es puede importante. generar, puede generar problemas a futuro. Quizás ahorita no hay trabajos grandes, porque como te digo, muy poca la cantidad, pero y el tiempo o sea, el tiempo que ha sido expuesta durante el día. Pero sí que he escuchado, o sea, los pacientes asmáticos, algunos, así como cuando la gente da la alergia a un perfume, pues así puede pasar con los aceites esenciales que te desencadenan en personas que tienen asma o que esto es un alergeno, le va a desencadenar asma, muy probablemente. Aquí pregunta también por incienso, si la persona utiliza incienso todos los días. Pues pasa lo mismo, sí, también tenemos que ver, en inmunología importante, tiempo que el incienso o que el ambiente o que sea lo que sea que está expuesto, pasa mucho tiempo, cuántas veces en el día, cuánto tiempo en los años. Eso es muy importante. ¿Qué cantidades tiene? Por ejemplo, si el incienso se coloca en una habitación cerrada donde no hay ventilación, no hay ventanas, muy probablemente te va a generar ardor en la garganta, irritación. Por lo Pero menos si se hace si en algo ambientes, alérgico como reactivo a ese aroma sí. o a Y lo en personas quemado. y personas que sean sensibles a eso. Fíjate que, bueno, porque aquí hay gente que de pronto no es médico, o luego va a haber gente que no es médico, porque para nosotros a veces se nos hace como muy natural lo que hablas de conceptos. O sea, a mí me recordó el tiempo de exposición a la sustancia, me recordó mucho tabaco año o cigarrillos año, Sí, paquetes año. Entonces, de pronto la gente no lo ve así porque ellos no trabajan pues día a día con esto, pero cuando nosotros hacemos el interrogatorio a un paciente, nosotros necesitamos saber, obviamente, si fuma o no fuma, pero nos interesa mucho saber cuántos cigarrillos al día fuma y durante cuántos años los ha fumado, que allí está el concepto claro de lo que acaba de decir Aura. No es sí, solamente qué, no es solamente cuántos en un día, sí, es cuántos años tienes tú haciendo esa rutina, porque allí va sí, a haber un porque, daño acumulativo. claro, porque por ejemplo, si te fumaste 3 cajas diarias por un año, es casi lo mismo que si te fumaste un cigarrillo diario durante 10 años. O sea, Y eso pasa mucho, la gente que es te dice, yo cantidad. nada más me fumo uno, pero tienen tal cual 40 años haciéndolo. Sí, Entonces allí hay un daño. y recordar que por encima de los 40 es donde empieza, dependiendo de la exposición al cigarrillo, es cuando empiezan los problemas y empezamos a dar los diagnósticos, estos diagnósticos de EPOC. De hecho, el EPOC se clasifica en leve, moderado, severo. Quizás los pacientes que más limitaciones tienen en la vida, en su vida diaria por disnea, son los más severos, pero están los leves también. Y la enfermedad progresa. Y si sigo incluyendo el cigarrillo en mi día a día, peor es la lesión, entonces puede progresar a más grave, por ejemplo. Entonces eso es Sí, muy importante tenerlo en yo cuenta. recuerdo una paciente en la clínica donde nosotras dos trabajábamos, era como la paciente muy anecdótica ella porque ella era madre de médico y la señora tenía un EPOC severo y ella se salía de la emergencia. Ella llegaba sin poder respirar adecuadamente, vamos a decirlo así coloquialmente, ahogada. Y cuando ella se sentía mejor después de todo lo que le colocaban, ella se salía de la emergencia a fumar. Y era un problema porque ella no lo lograba dejar. Pues lamentablemente ya falleció la señora y por supuesto que es difícil porque también aquí estamos hablando en ese caso particular incluso de un tema de adicción. O sea, no Sí, es solamente consumo, sino es ya una adicción. Entonces su organismo se lo solicita, si quiere la sustancia, cada vez quiere más y su mente también requiere de esa sustancia para tener sensación de bienestar, bienestar entre comillas, porque ya vemos que la señora tenía una calidad de vida muy deteriorada, pero si le quitabas el cigarrillo también, pues se sentía aún más ansiosa y es como una cosa que no sabes cómo manejar. Entonces,
la señora pues nunca pudo dejar su cigarrillo, Sí. nunca lo logró y ya falleció, y falleció pues por esto. Mira, se han hecho estudios, por ejemplo, un paciente con cáncer, o sea, ya, cáncer de pulmón, Ujú, que tiene un EPOC ujú. severo más asociado a un cáncer de pulmón y que ya pues el pronóstico de vida es muy malo porque, por ejemplo, ya tiene metástasis o está en peor condiciones y sigue fumando. Se ha hecho estudios que si vale la pena decirle a ese paciente, señor, deje de fumar. Y los estudios revelan que así tengas cáncer de pulmón, así esté en la peor de las condiciones pulmonares, siempre va a ser distinto y va a ser mejor llevado si el paciente ha dejado de fumar. Entonces, es una invitación a dejar de fumar obligatoriamente, independientemente el diagnóstico y lo mal que estés o el daño que haya hecho ya en tu pulmón. Y la gravedad, exactamente. Sí, Eso es sí, bien, bien interesante para nosotros como médicos que a veces estamos como en ese dilema, porque si bien sabemos que el cigarrillo es sumamente dañino, cuando uno ve a la persona en un estadio avanzado de alguna enfermedad, como que tienes la tentación de decir, oye, si ya el señor está tan mal, ¿por qué le vamos a quitar como que lo último que le genera un poco de paz o de tranquilidad? Porque fíjate que nosotros en psiquiatría tenemos una relación como controversial con el cigarrillo y es una cosa que, por lo menos para mí, fue una cosa chocante cuando llegué a psiquiatría, porque venía de medicina y nosotros en medicina es no al cigarrillo 100%. Y en cambio, en psiquiatría es como que sí al cigarrillo porque los tranquiliza. Entonces fue una cosa muy rara entrar a la sala de hospitalización y ver a la gente fumando y ver a la gente allí compartiendo alrededor del cigarrillo y como que bueno, había que preguntar y me dijeron eso, que se ha demostrado que ellos se sienten como más tranquilos cuando están con su cigarrillo, entonces como están sufriendo de algún problema de la parte mental, pues se le permite dentro de la hospitalización y de hecho, pues ellos decían, es la única parte del hospital donde nosotros podemos dejar que los pacientes fumen. Y es como muy extraño, ¿no? sí, Y estos pacientes con una patología mental, vamos a decir que la diagnosticamos cuando tienen 20, 25, 30 años, que uno de sus mecanismos para disminuir ansiedad es el cigarrillo, pues ellos van a ir a un EPOC probablemente o van a ir a algún tipo de deterioro en su parte pulmonar. sí, bueno, de por sí ya lo que habíamos hablado antes, las personas que fuman tienen cierto grado de ansiedad, son personalidades tipo A, ansiosas, entonces Eh, es que es complicado, normalizar Muy el cigarrillo es complicado. complicado. Es más, a veces yo le digo a los pacientes, ya tienen oxígeno, están con su EPOC grave y están usando oxígeno, siempre les digo así como, recuerda que tú no puedes fumar si tienes el oxígeno puesto, porque ha pasado que explotan, hay quemadura, la gente, sí, es que es, Es que puede más que ellos y vamos a decir que, bueno, nos quedamos congelados. me quedo pausado. Nos quedamos congelados. Fíjate Sí, que es una cosa como, no sé, terrible. Así como ves a los pacientes que están fumando y que se quedan dormidos, que también hay casos, y se queman con la cama, se quema la cama, sí, se queman ellos. O sea, es una cosa que puede más que ellos. Y ahí está el problema de la parte adictiva, de la sustancia adictiva. Porque sí, también la gente a veces piensa que el único riesgo del cigarrillo es que seas adicto, pero no. no, O sea, para nada. eso es parte del riesgo y el problema es que te puede traer una cantidad de comórbidos impresionante y problemas a nivel de pequeños vasos, a nivel de una gran cantidad de cosas que la gente desconoce y que cuando lo escucha, pues también lo deja de lado, ¿no? Esa información no es tan importante porque cuando te toca esa parte de ti, incluso de culpa, de responsabilidad de lo que yo estoy haciendo, pues tú no lo quieres escuchar y no lo quieres como analizar y hacerlo tuyo, ¿no? Sí, pero yo creo que todo es fuerza de voluntad, América, y acompañamiento familiar y médico, porque, mira, yo tuve una vez un paciente que yo peleaba mucho con él. Él me decía que él fumaba un cartón diario. Yo le decía, no puede ser, porque son tantos cigarrillos, tantas horas, un cigarrillo minuto, pues. Al final era de estas personas que prendían uno, lo dejaban, se olvidaban que estaban fumando y prendían el otro y lo dejaban. Y el cenicero se llenaba, había mucho humo en su oficina y listo. Un día se sintió morir, le dio un dolor en el pecho
creyó que se iba a morir de un infarto y desde ese día no fumó. Más allá de la cantidad de cigarrillos que él fumaba, entonces es voluntad, porque si él era tan dependiente al cigarrillo, él se paraba en la noche a fumar. Si él era tan dependiente al Wow. cigarrillo, pudo dejarlo de uno, ¿por qué los demás no? Entonces tienes que, sí, tiene, es adictivo, sí da placer, sí se ha estudiado todo eso, pero tenemos que ser más fuertes a la adicción porque se ha reconocido que no trae nada bueno el cigarrillo. Sí, realmente lo que hace es empeorar tu vida desde todo punto de vista, porque ya en el Ujú. cigarrillo, hasta desde el punto de vista más estético, piel, dientes, uñas, o sea, El todo cabello. va, va para mal, pues va para empeorarse. Sí, sí, entonces, Que y bueno, es que el eh, cigarrillo, fíjate que deberíamos hablar algún día de cigarrillo y salud mental por todas esas cosas que hemos hablado, porque la gente utiliza el cigarrillo así como utilizan el alcohol, como tú dices, es un ansiolítico, es una cosa que relaja, es una cosa que te hace como sentir control, pero resulta que ese control que estás sintiendo pues va a llevarte a un problema mayor. sí. Eh, Aquí está preguntando Flor si en las personas que dejan de fumar con el uso de estos parches de nicotina, gomas de mascar, etcétera, se ve mucha recidiva. O bueno, diríamos como una recaída en el consumo, ¿no? Sí, bueno, dejar de fumar, como sabes, es un día a día, es una elección diaria. Realmente yo le digo a mis pacientes que tienen que hacer, o sea, todos los días elegir no fumar. Nosotros tenemos unas escalas para saber qué tan adictivo es, o sea, qué tan necesario, qué tan importante es la adicción al cigarrillo en las personas. Y lo más importante es, de todas las preguntas, son cinco en nuestra escala, es a qué momento, cuando te abres los ojos y te levantas de dormir, a qué momento usas el primer cigarrillo. ¿Cuándo es el primer El cigarrillo? Si cigarrillo apenas abres los ojos. mañanero. Sí, es el test de Y Ferguson. nosotros hemos Entonces, visto la encuesta y es duro, esa es la más importante. Porque la sí, persona, ¿cuánto tiempo tardas tú desde que te despiertas hasta tomar el primero? Y allí eso sí. te habla de Entonces, cuán, de cuán necesario es para la persona el fumar. sí, Entonces, depende de eso. Hay mucha recidiva, pero hay gente que ni siquiera usa parches, por ejemplo, en Venezuela, que es tan difícil tener un parcho o tener alguna pastilla bupropión o alguna vareniciclina, el adquirir alguno Champix, de esos sí, medicamentos, peor sí, el aún. Champix. Entonces, adquirirlo es muy complicado y es muy caro. Entonces, hay gente que lo ha hecho por simplemente elección. Y quizás esos son los que más sólidos se mantienen, porque tú elegiste. La pastillita no es la panacea, es la elección, es lo importante es la fuerza de voluntad que tengas. Que digas, Sí, de no, ya hecho, con no. el Champix es un uso curioso, o sea, teóricamente va muy bien y todo, pero el Champix no es mágico y de hecho te hace desde el día uno elegir cuál va a ser el día de abandono de tratamiento, Sí, de cigarrillo. Entonces tú tienes una toma de medicamento que inicia ciertos días antes de ese día que tú eliges, que nadie te lo está sí, imponiendo, tú eliges cuándo lo dejas. Y poco a poco tú vas dejando los cigarrillos en la medida en que vas tomando el medicamento y eso se va ajustando hasta llegar el día en que no vas a tener cigarrillo. O sea que sí sí, tiene mucho que ver con tu deseo, con tu voluntad y con, bueno, allí hay que, como siempre, ponerle todo el entorno a la gente que está dejando de fumar. Aquí estaba sí. preguntando Flor de nuevo qué tanto, o sea, qué cosas son las que hacen que una persona que fume y lo haya abandonado regrese. ¿Qué será? Porque hay unos que dicen, y sí, yo he tenido pacientes así, que te dicen que han empezado a ganar peso después de dejar el cigarrillo. Entonces, ellos Sí, muchas veces dicen como que prefiero seguir fumando y bajar el peso a estar en sobrepeso u obesidad. Y ahí estaríamos como que de malo a malo, ¿no? Porque es que igual las dos situaciones son muy malas para la salud. sí, lo que pasa es que la mayoría de la gente, por esa misma ansiedad, se va al otro extremo. No puedo tener el cigarrillo para calmar mi ansiedad, pues la calmo con alimentos, con caramelos. Ah, va a comer un chicle, ay, me voy a... Y entonces eso hace que aumentes de peso. La otra cosa es que hay mucha gente
que al final no se trata, es que por eso es que el problema es en conjunto, que la gente tiene que evaluar qué situaciones están desencadenando. O sea, por ejemplo, yo le digo a los pacientes que evalúen si hay gente que toma el cafecito del mediodía y el café es igual a cigarrillo, o va a una fiesta y una cerveza es igual a cigarrillo. Entonces son como desencadenantes de que quieras fumar. ¿Sí me entiendes? O, por ejemplo, dice, no, ahorita estoy pasando esta situación en el trabajo, en la familia, me pasa esto en mi vida personal y voy a seguir fumando porque el cigarrillo me calma. Entonces, o hay gente que Fíjate que dice, lo que tú decías de las situaciones de las personas y de los entornos es súper importante cuando nosotros hacemos un trabajo con una persona que tiene adicciones. A ellos se les hace lo que es una cuarentena y lo que es una cuarentena de situaciones, circunstancias, personas, lugares, todo lo relacionado con la sustancia. Amigos que te inspiran a o te recuerdan que o te van a hacer consumir. Todo eso está prohibido porque tenemos que facilitarte la labor, el dejarlo. sí, y por ejemplo, si la pareja no quiere dejar de fumar, también es un problema. Es Entonces, un problema grave. por eso es que, fíjate tú, esos tratamientos te dicen, escoge un día de dejar de fumar, porque tampoco es bueno dejarlo cuando hay una situación familiar o personal muy convulsa, porque se sabe que vas a volver a recaer. Entonces, es un conjunto de cosas que hay que tomar en cuenta para escoger el mejor día. Flor McQuay lo dejó en 2 días y no ha vuelto a fumar en 31 años. Te lo digo de Eh, primera mano. qué bueno. Ese paciente es un paciente muy conocido por mí. Este paciente es mi papá. Mi papá lo dejó en 2 días y no ha vuelto a fumar en 31 años. Y bueno, Qué eso bueno. es algo que sucedió también por un susto médico, como el paciente que tú comentabas. Este, Aura, nos quedan como 5 minutos. Vamos a Sí. cerrar y quiero que como que concluyas. ¿Qué quisieras dejarle a la gente que nos está escuchando hoy o que va a escuchar el programa en lo sucesivo? Bueno, lo primero es que hay que dejar de fumar, independientemente de la gravedad, del pronóstico, de los diagnósticos, dejar de fumar siempre cambia el- la vida, cambia la vida médica, la evolución de la enfermedad. Lo otro es que cuando no sepas algo, cuando no sepas usar el tratamiento, cuando tengas miedo, cuando sientas que algo no va bien en ti emocionalmente, hay que hablarlo con tu médico. Así te haga sentir vulnerable. Lo otro es que siempre tenemos que ofrecer, podemos darles rehabilitación, usar el oxígeno es importante, es un tratamiento más, no es una cadena que, Ujú. ay, jalo un gatillo, el grillo porque yo vengo con esto, no, no, es un tratamiento más y genera impacto. Lo otro es que todas las respuestas están en nosotros, la voluntad, el ánimo y la mejor actitud para una enfermedad va a mejorar el pronóstico y nos va a hacer sentir o más llevadero el proceso o mejor. Bueno, yo voy a concluir por el otro lado. Este, bueno, resulta que quiero que se lleven que el EPOC sumado a otras enfermedades trae un pronóstico que no es tan bueno. O sea que hay que preocuparse cuando la persona es diagnosticada por EPOC en tratar de mantener el resto de su organismo saludable y si ya hay una enfermedad que esté aquejándolos, pues mantenerse bien en control tanto del EPOC como de la otra enfermedad, porque a veces la gente se centra en una sola cosa, en la que ven como más complicado, que está más avanzada y olvidan las otras y no. Todo eso va a ser interacciones y una con otra van a hacer que tanto la calidad de vida disminuya como el riesgo de mortalidad aumente. En todos en general, pues deberíamos estar bien pendientes de nuestra salud mental, pero particularmente con los pacientes que tienen el EPOC. Tenemos que estar bien pendientes como familiares, como pacientes que podamos tener EPOC y como médico tratante de cómo está el estado de ánimo y si la persona está sufriendo de ansiedad o no, porque vemos que hay una mayor vulnerabilidad en esos pacientes y un aumento en la mortalidad. O sea que esto hay que tenerlo siempre presente y es comprensible que la persona desarrolle depresión al tener una enfermedad limitante, pero no lo podemos ver con tanta naturalidad como que, bueno, obviamente se siente mal porque no respira bien y no puede hacer sus cosas, sino que esto también se puede tratar. Y si se trata, vamos a mejorar la calidad de vida global de la persona.
Entonces, creo, por aquí nos siguen haciendo preguntas de cuestiones así de cigarrillo. Yo creo que voy a invitar a Aura para una próxima oportunidad para hablar más a fondo de cigarrillo, porque el cigarrillo trae muchísimas consecuencias y hay muchos datos importantes acerca de él. Y que, Sí, pues nada, nos vamos a despedir por hoy. Muchísimas gracias por vernos, por estar con gracias a nosotros ti. un domingo. Y gracias Gracias. a Aura porque nos está dedicando este tiempo en este mes de noviembre que es tan importante Que para se la oscureció porque estoy neumología. ya oscura. Qué pena. Ya aquí es de noche, no, tranquila, ya es de noche, aquí nosotros todavía estamos de día y bueno, recuerden esto que hablamos hoy y por supuesto que van a venir más live y muchísimas gracias. Gracias, Aura. Nos Chao. despedimos por ahorita. Chaito. Vale, seguro. Chao. Feliz domingo. Chao. Igual, chao.